Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Beatriz Dueñas, soy estudiante de tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad Arturo Prat. Y el día de hoy vamos a realizar una presentación sobre la consulta previa a los pueblos indígenas y los estándares del derecho internacional. Eh, bueno, uno de los temas más controvertidos del derecho nacional e internacional de los derechos humanos es sin duda la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales. Desde la adopción Desde la adopción del convenio 169 de la OIT pasó de ser relativamente invisible a ser objeto de diversos conflictos jurídicos, políticos y sociales donde se ponen en juego diversos intereses tanto económicos como la supervivencia de pueblos indígenas y otras comunidades étnicas alrededor del mundo. A pesar de la importancia general de la consulta previa, los ordenamientos jurídicos nacionales y el derecho internacional en este caso se caracterizan por una notable dispersión y una profunda incertidumbre respecto a este tema. Y a pesar de la existencia de un instrumento específico sobre el tema, en este caso el convenio 169 de la OIT, y el impulso adicional que aportó la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas, muy pocos tribunales han desarrollado jurisprudencia y legislación adecuada sobre el asunto, y los avances, aunque importantes, siguen siendo la excepción de la regla. Este desfase entre la importancia práctica y los magros avances jurídicos de la consulta se deben a la proliferación de normas de todo tipo que regulan el tema y que operan más como guías de conducta que como estándares jurídicos en sentido propio. Esta falta de sistematización, a pesar de no ser tan frecuente en el derecho internacional, puede ir en el detenimiento de la protección eficaz de los derechos a las poblaciones protegidas de los estados y en este caso a la consulta previa. Es por esto que la siguiente presentación analizaremos las fuentes del derecho internacional en materia de consulta previa y los avances, reconocimientos y aportes que estos han realizado a la jurisprudencia de la consulta. Principales fuentes internacionales en esta materia. Antes de comenzar con el análisis, me gustaría realizar una breve aclaración de las dos connotaciones que toma el término pueblos en la normativa internacional. Por un lado, existe el consenso sobre la connotación del término pueblos cuando se equipara a los estados y le confiere ciertos derechos. Un ejemplo de este uso es el que se le da a la Carta de Naciones Unidas en su preámbulo. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a. Por otro lado, la definición o significado del término pueblos cuando lo utilizamos para grupos indígenas y tribales ha sido objeto de una amplia discusión. Es así como importantes fuentes hacen una explícita aclaración sobre la diferencia de su significado tradicional, que hace obviamente solo referencia a los estados. En este caso, dentro del convenio 169 de la OIT, específicamente en su guía de aplicación, esta explica que acuñó el término pueblos y no de poblaciones para grupos indígenas o tribales después de largas discusiones para expresar reconocimiento al hecho de que estos grupos tienen una identidad propia y no son solo algunas características culturales y raciales comunes las que los unen. Tal como se establecía en el convenio 107, el predecesor del convenio 169. Bueno, esto, sin embargo, y a pesar de que se llevó a cabo por la preocupación de los estados sobre la separación de estos grupos, el convenio en sí no define si se encuentra ni a favor ni en contra del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, ya que realmente no es competente para definir el alcance de este término en el derecho internacional. ¿Cuándo la discusión se torna interesante? Cuando la Declaración de los Pueblos Indígenas en su artículo 3 reconoce explícitamente y por primera vez el derecho de todos los pueblos indígenas a la libre determinación. Además, en este documento podemos encontrar específicamente en la parte de consideraciones fundamentales varias consideraciones y fundamentaciones al derecho particular en varias normas, a este derecho particular, al derecho de la libre determinación, en varias normas anteriores, como la Carta de las Naciones Unidas, el PIDESC y el PIDSP.
disculpe. Así como, bueno, el más importante, que es la Declaración y el Programa de Acción de Viena. Esta afirma que la importancia fundamental del derecho de la libre determinación de los pueblos, bueno, afirma que es súper importante y que nada en lo contenido en esta declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a esta acción, siempre ejerciendo en conformidad con el derecho internacional. De esta manera, este tratado se transforma en el primer instrumento que no evita aclarar la atribución completa del derecho de la libre determinación a los pueblos indígenas en esta materia. Vamos a hablar del primer y el más conocido de los convenios internacionales que realiza una referencia a la consulta. En este caso es el convenio que nos convoca, el convenio 169 de la OIT. Bueno, este es un tratado internacional cuyo fundamento principal es el respeto de las culturas y forma de vida de los pueblos indígenas. Reconoce su derecho sobre las tierras y los recursos naturales y además el derecho de decidir sobre sus propias prioridades en los que atañe el proceso de desarrollo. En materia de consulta previa, que es lo que nos convoca, este convenio establece la obligación de realizar una consulta en una amplia variedad de casos, como por ejemplo en la adopción de medidas legislativas o administrativas, la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales y regionales de desarrollo, y además de cualquier proyecto que involucre la explotación o prospección de los recursos de las tierras de los pueblos. El convenio determina que esta consulta siempre debe ser realizada de buena fe y que la finalidad siempre debe ser obtener el consentimiento de los pueblos de manera voluntaria. Bueno, este tema es más ampliamente profundizado en la guía de aplicación del convenio 269, que es una guía que fue adoptada como respuesta a numerosas solicitudes de los estados para conocer en profundidad las aplicaciones reales del convenio. En esta guía se establece que los estados deberán celebrar consultas incluso cuando se modifiquen disposiciones jurídicas sobre las tierras y sus territorios. La Declaración de los Pueblos Indígenas del año 2007 en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, esta declaración involucra plenamente el principio del consentimiento libre, previo e informado para el traslado de grupos indígenas de sus tierras, así como para la adopción y aplicación de medidas legislativas y administrativas que los afecten en otras situaciones. Este es una de las primeras declaraciones, además del convenio de la OIT, en reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la consulta en la materia del movimiento de sus asentamientos hacia otros lugares en pro del Estado. Bueno, si bien esta declaración no es vinculante en sí, sí establece un compromiso político importante para los estados que se hacen parte de ella, así como también representa un instrumento de presión para los países que no la han firmado. También esta declaración ordena medidas de reparación que los estados vinculados deben tener con los pueblos indígenas que hayan perdido bienes de origen intelectual, cultural y espiritual sin su consentimiento previo en momentos anteriores a la adhesión de estos estados a la Declaración de los Pueblos Indígenas. Después tenemos el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, este es un órgano de monitoreo de un pacto que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y es una rama de este comité que fue aprobada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El comité tiene la facultad de emitir 3 tipos diferentes de pronunciamientos. El primero son observaciones generales cuando estime oportuno aclarar algunas disposiciones del PIDSP, que voy a explicar más abajito qué es el PIDSP. También puede dar observaciones y recomendaciones a los países partes del pacto y que son resultados directos de las revisiones de los informes que los países partícipes envían al comité para certificar el cumplimiento del PIDSP y finalmente, y de manera arbitraria, también puede dictaminar sentencias sobre casos individuales de violaciones a los derechos contenidos en el PIDSP. Ahora que hemos explicado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
podemos profundizar en, en otro muy importante pacto que marca un precedente. Bueno, como les dije, fue nombrado anteriormente por las siglas del PIDCP, pero esto es un acrónimo para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como mencionamos anteriormente, este pacto fue adoptado por las Naciones Unidas y la principal importancia de este pacto para la materia de consulta previa recae en su artículo número 27, en el cual aclara que los estados poseen minorías étnicas, religiosas y lingüísticas y no se les negará a las personas pertenecientes a dichas minorías el derecho, ya sea de manera individual como grupal, a tener su propia vida cultural y a profesar y practicar su propia religión, además de emplear su propio idioma. El Comité de Derechos Humanos ha reconocido este artículo que protege las minorías étnicas, o como nosotras las definimos, los pueblos indígenas y tribales, como una fuente de protección del derecho a la consulta previa de las comunidades, además de jugar un papel importante en el debate planteado al principio de esta presentación sobre el significado del término pueblos. Bueno, después tenemos como otra fuente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, o en sus siglas CEDR. El Comité para la Eliminación nace de igual manera como un órgano de monitoreo, pero en este caso del Convenio Internacional sobre todas las formas de discriminación racial en el año 1969. El CERD, entre otros pronunciamientos, emite recomendaciones a los estados parte que proponen medidas específicas para dar cumplimiento a este convenio. A pesar de que la jurisprudencia del CERD, basada en casos individuales relacionados a grupos indígenas o con consulta previa, realmente no es significativa, las recomendaciones de este organismo o los estados partes han buscado proteger y crear una especie de marcos legislativos adecuados sobre sus derechos a las tierras. Me refiero a los pueblos indígenas tribales, y además de sus recursos, además de determinar cuáles son las tierras que estos pueblos han ocupado tradicionalmente y reconocer los derechos de estos mismos a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras comunales y participar en la explotación, en la administración y la conservación de los recursos naturales asociados a ellas. En materia de consulta, el CERD en la materia de la consulta, el CERD ha emitido recomendaciones que exigen que existan procedimientos adecuados para realizarla y para lograr, en la medida de lo posible, obviamente, un acuerdo. Además, la recomendación número 23 del CERD del año 1997 insta a los estados que no se adopte ninguna decisión directamente relacionada con el derecho de los pueblos indígenas y tribales sin que ellos realmente den su consentimiento informado. Aunque esta recomendación y las recomendaciones del CERD no son realmente vinculantes, esta sugerencia sirve como un criterio de interpretación de las normas del convenio y es aplicable a la consulta si es requerido. Otro organismo o persona en este caso importante es el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos fundamentales del pueblo indígena. Las funciones de este relator, que forma parte de los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el de investigar formas de superar los obstáculos existentes para proteger los derechos indígenas, recopilar información sobre las violaciones de dichos derechos y realizar visitas a países, además de informes sobre los puntos anteriormente mencionados. El relator se pronuncia mediante informes que son anuales y son presentados al Consejo de los Derechos Humanos y que se centra principalmente en temas específicos de la situación de los pueblos indígenas. A pesar de que estos informes tienen un bajo nivel de implementación, su importancia recae en que tienen fuertes influencias de carácter político. Al respecto de la consulta a los pueblos indígenas, que es lo que nos convoca, los informes del relator han desarrollado ampliamente el tema del derecho a la consulta, además de la aplicación del Convenio 69 y la necesidad imperante de cumplir con estos requerimientos. Respecto a las consultas, él recalca la importancia de que los grandes proyectos de desarrollo
además del consentimiento libre, previo e informado, es esencial para los derechos humanos de los pueblos indígenas, como también el derecho a la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas han de ser condiciones previas necesarias de estas estrategias y proyectos. El relator también ha instado a los estados a no imponer proyectos desde fuera, sino a garantizar que los contenidos y procedimientos del desarrollo sean participativos. O sea, además de instar a estas comunidades indígenas a la participación, se insta a los estados de que el procedimiento de desarrollo de proyectos sean a la par. También se insta a los estados a incluir a las comunidades indígenas y su consentimiento en todas las fases del desarrollo de estos proyectos, y no solamente al principio para realizar la consulta primera, sino que ellos vayan definiendo y vayan viendo en todo el transcurso del proyecto si hay alguna medida que pueda llegar a perjudicarlos en el futuro. También él estipula que en los procesos de consulta previa no debería existir ni coerción, ni intimidación, ni manipulación. El consentimiento que los pueblos entregan debe siempre basarse en la buena fe, además de obtenerse con suficiente antelación, debe obtenerse con suficiente antelación a cualquier autorización o inicio de actividades que se realicen en el terreno. También debe obtenerse luego de proporcionar suficiente y amplia información comprensible en el idioma del pueblo o comunidad afectada, y debe obtenerse autoridades designadas por las mismas comunidades. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o por sus siglas, el CDESSC. Bueno, este es un organismo independiente que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por los estados que son partes. El comité recibe informes periódicos de los estados partes sobre el cumplimiento de las disposiciones del pacto, y también realiza observaciones finales respecto a los mismos. En materia de consulta, este comité establece en sus observaciones finales el instar a los estados partes de su pacto a consultar con los pueblos indígenas antes de adoptar decisiones que los afecten, y otras partes específicamente ordenan que se consiga el pleno consentimiento de los pueblos. En sus observaciones también hace referencias en diversas partes al convenio 169, además de solicitar que siempre se debe conseguir el consentimiento antes de la realización de cualquier proyecto de explotación de madera o recursos mineros, y ante la realización de cualquier política que les afecte a los pueblos indígenas tribales, en conformidad al convenio 169 de la OIT. Bueno, conclusión. Como pudimos apreciar, hay diversas fuentes que presentan menciones y sientan un precedente para que los procesos que involucren a los pueblos indígenas y tribales en diversos ámbitos sean precedidos con una consulta en conformidad con lo establecido con el convenio más avanzado en este ámbito, como es el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, debemos destacar que todos estos organismos, pactos y tratados incluyen de alguna manera y en la competencia dentro de sus facultades el respeto, protección y reivindicación de los pueblos indígenas y tribales en diversos ámbitos, donde siempre será necesaria la consulta previa para la correcta armonía y el respeto a estos pueblos y su cultura, creencias, espacios sagrados y tierras ancestralmente ocupadas por estas etnias. Sin embargo, y como podemos apreciar, aún hay un largo camino para que los pueblos originarios puedan tener un tratado que obligue y castigue a los estados participantes con medidas vinculantes inmediatas por incumplimiento de los puntos tratados en el convenio 69, y particularmente por no respetar la importancia de realizar una consulta previa a los pueblos indígenas, debido a la importancia de estos territorios para estas comunidades, y donde ningún estado pueda pasar por encima de estas culturas ancestrales, cuya conexión con el territorio no es simplemente un capricho, sino que representa parte de sus creencias y conexiones con sus raíces y antepasados. Como manera final, me gustaría agregar que es necesario gestionar un nuevo mecanismo y o tratado que sea más completo y ayude de manera más transversal, o más que le dé más importancia a los pueblos
indígenas tribales dentro del mundo, ya que